Queridos hermanos, es siempre motivo de una gran satisfacción estar aquí con todos vosotros, compartiendo la palabra de Dios. Es un privilegio. Con los hermanos del punto de misión de la Iglesia de la Arenal. El jueves pasado, en el culto de oración, hicimos una introducción bíblica como preámbulo a la predicación que se hará esta tarde aquí. Se habló sobre la angustia. Y es que, ¿quién no ha tenido alguna vez momentos de angustia, de desesperación? Una vez, cualquiera de nosotros, por cualquier motivo, ha sentido esa opresión en el pecho, esa inseguridad en el alma, de lo que llamamos la ansiedad. Pero el Señor nos dice en el Salmo 15, que fue el pensamiento que se habló el jueves. En el Salmo 50, 15, dice nuestro Padre: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Alguna vez has estado en esta situación? ¿Alguna vez puede que te halles también en una sensación de agonía, de espiritualmente en condiciones bajas? Qué buena oportunidad para acercarnos a Dios y orar. Es un momento, es la oración, como se ha hablado aquí, como ha dicho Olmer, que las puertas del cielo se abren. Podemos confiarle nuestra desesperación, nuestros problemas, las pruebas que estemos pasando. Podemos invocar al Señor como si fuéramos como un niño que llama a su madre, al poder mostrarle a nuestro Padre Dios cómo le honramos, cómo le adoramos, cómo confiamos en Él. Hoy es 2 de noviembre. Gran parte del mundo occidental, casi toda América Latina, celebra hoy el Día de los Difuntos. Algunos llevan flores, otros rezan allí, esperando que las almas descansen. Pero la palabra de Dios nos lleva a enseñarnos algo muy distinto, algo fundamental, que no necesitamos esta tradición, que no necesitamos rezar ni orar por los muertos, sino predicar a los vivos. La reflexión de esta tarde se basará sobre cuál es la verdadera esperanza del hombre. Ruego que abráis vuestras Biblias en Hebreos 9, leeremos los versículos 27 y 28. La carta a los Hebreos está después de todas las epístolas de Pablo. Hebreos 9, versículos 27 y 28. Dice así la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí la palabra santa y perfecta de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque mandaste a tu Hijo Jesucristo, ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados, y en Él tenemos redención eterna, esperanza viva y acceso seguro a tu presencia. Ayúdanos a entender el mensaje de hoy
Te ruego, por favor, Dios mío, pon palabras de tu Espíritu Santo en mis labios y en nuestros corazones, para poder aplicar tu enseñanza a nuestra vida. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Empieza estos versículos en Hebreos 9 y versículo 27, diciendo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, juicio. Esta es una regla general para toda la humanidad. Y los que, como Lázaro, que fue resucitado, o el hijo de la viuda de Naín, o la hija de Jairo, estos fueron resucitados por un acto milagroso de nuestro Señor, pero no recibieron un cuerpo glorificado. Solo experimentaron un regreso a la vida terrenal. Otra excepción sería las que ni siquiera murieron, ni mueran una sola vez, porque serán arrebatados, como dice la carta primera a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 17. Arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, en su segunda venida. O Enoc, o Elías, que fueron arrebatados. Pero está el texto que estudiamos hoy, en Hebreos 9, 27 y 28, nos lo dice claramente, que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Esto significa que hay un estado, no hay un estado intermedio ni posibilidad de interceder por los muertos. Y que la salvación o la condenación queda sellada definitivamente en el mismo instante de nuestra muerte. Por eso las iglesias reformadas, como la nuestra, no celebramos el Día de los Difuntos, sino que como hoy, si mencionamos el tema, es para que tengamos en orden nuestras ideas, las tengamos claras, que nuestras convicciones como creyente, y si hoy Día de Difuntos para muchos hablamos de este tema, es por tres motivos. En primer lugar, predicar sobre la certeza de que todos moriremos y tendremos juicio. En segundo lugar, exaltar la esperanza cristiana en la resurrección. Y en tercer lugar, comparar la superstición de un sinsentido con la verdad del Evangelio. Por eso esta tarde, en este mensaje, se basará sobre todo en torno a la muerte, la resurrección y la esperanza de vida eterna en Cristo. Ese es el fundamento que nos permite construir nuestra vida cristiana, nuestros sueños y nuestro futuro, sabiendo que sin importar lo que pueda sucedernos, pase lo que pase, por la fe y el arrepentimiento, nuestro destino final está asegurado en las manos de aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Queridos hermanos y amigos, ayer y hoy habéis visto por las calles a muchas personas de la isla ir a los cementerios, solo para recordar a los seres queridos ya fallecidos. Algunos llevarían flores al cementerio y se quedarían hasta muy tarde frente a la tumba. Muchos rezarían por los difuntos esperando que sus almas descansen.
Pero la palabra de Dios nos enseña algo muy distinto. No orar por los muertos, sino, como he dicho antes, predicar a los vivos. Porque la muerte no es el final, sino la puerta de acceso hacia la eternidad. Y en este intermedio, tened claro, no hay purgatorio, porque no existe. No hay intercesión que valga, ni ningún altar que cambie el destino de un alma. Solo hay Cristo o condenación. Algunos de los grandes predicadores de antaño y otros actuales han predicado a la luz de la palabra de Dios sobre el día de difuntos. Spurgeon, por ejemplo, dijo: la muerte no es el final del cristiano, sino la puerta por la cual entramos a la gloria. No necesitamos rezar por los muertos, porque los santos somos los que hemos puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo. Duermen en Cristo y su alma está con Él. Jonathan Edwards, sobre este día de difuntos, enseñó diciendo: tan pronto como el alma deja el cuerpo, es presentada inmediatamente a la presencia de Dios o en el tormento eterno. No hay purgatorio. Esperando que los rezos lo lleven al cielo, no sirven para nada. Ni hay nadie que pueda mediar después de la muerte. La última cita que diré es de John Piper. En su sermón ¿Qué sucede después de la muerte?, comentó: cuando un creyente muere, está ausente del cuerpo y presente al Señor. Como ya hemos leído en la primera lectura, en segunda a los Corintios 5:8. Así que no necesitamos días para recordar a los muertos, sino días para proclamar a Cristo resucitado. No debemos orar ni rezar por los muertos, prediquemos a los vivos, para que crean en Cristo Redentor antes que la fatalidad de la muerte nos llegue a cada uno de nosotros. Y esto nos lleva al primer punto de los 5 que componen esta predicación. Y el primer punto reza así: la muerte es cierta y universal. Lo vuelvo a repetir en el versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La muerte no es un accidente casual, es una cita divina y está puesto en la palabra de Dios. Nadie escapa a la muerte, jóvenes o ancianos, ricos o pobres, sabios o necios. Todos tenemos el día señalado. Alguien dijo que el día de la muerte es mejor que el día de nacimiento. Y eso está escrito en Eclesiastés, capítulo 7 y versículo 1. Porque el día de la muerte pone fin a todas las aflicciones y fatigas. Pues por eso es preferible al nacimiento. Y lo escribió Salomón. Porque quizá la muerte nos recuerda lo más importante. Y es que debemos estar preparados a todo a lo largo de nuestra vida para encontrarnos a Dios. Un predicador reformado decía que cada campanada fúnebre que suena no suena por otro, suena por ti, para recordarte que estás más cerca del juicio. El segundo título de esta predicación es: no hay segunda oportunidad después de morir. Al final del versículo 27, si tenéis la Biblia abierta, y después de esto, el juicio. Como hemos dicho antes, la muerte no es un proceso natural del mundo.
sino parte del juicio divino sobre el pecado. La muerte es un veredicto, pero este no es el final de la historia, porque gracias al Evangelio hay esperanza de vida eterna, solo en Jesús, porque el Evangelio es Cristo crucificado. Palabras que no me cansaré de repetir desde que las oí por primera vez hace ya tiempo al pastor Trevor Thomas. Y es que aquí con el Evangelio es donde se destruye toda idea de purgatorio, indulgencia o redención post-mortem. El juicio tras la muerte es definitivo. No hay segunda oportunidad. Después del sepulcro, el Evangelio es la oportunidad que Dios te da ahora. Así que si la desprecias, el juicio será pasar toda una eternidad sin Cristo. Sí, que analicemos estas cosas una por una a medida que aparecen en estos versículos de la Escritura. Vuelvo a repetir el versículo 27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, nos está diciendo Dios que ha sido muy misericordioso por alertarnos con este versículo. Y en este versículo veremos dos cosas que Dios quiere que entendamos. Una es que todos tenemos una cita con la muerte. Si lo dice, está decretado que los hombres mueran. A mí no se me ocurriría nunca hacer una cita así con la muerte. Yo puedo decir que tengo una cita con el médico, con el dentista, que no me gusta ir, por supuesto. Pero aquí Dios la hace. Y no la hace en Filipenses, no la hace en la Biblia. Yo creo que la respuesta es que Dios la hizo cuando Adán y Eva pecaron. Fue entonces cuando la muerte humana entró en el mundo. Y Dios designó la maldición de la muerte para cada uno de sus descendientes. En Romanos 5 y versículo 12 nos da el significado diciéndolo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya Dios lo había advertido. Está escrito en su libro. Y la palabra de Dios es infalible. Dios nos dijo que esto sucedería. El propósito de esta enseñanza es que allí donde quiera que estemos, cualquiera de nosotros los creyentes, nuestras palabras solo deben significar: estamos viviendo en Cristo. Sí que lo debemos magnificar. Debemos vivir con denuedo, sin temor, con valentía, mostrando su gloria, su poder, su amor y su victoria. Y al hacerlo, mostrar en nosotros una fe valiente, sin escondernos, una confianza firme y una esperanza viva. Para que todo el mundo sepa que somos cristianos, que no nos dé vergüenza, que caminamos por este mundo con seguridad y con firmeza, como el himno de firmes y adelante que hemos cantado tantas veces alabando a nuestro Señor. Hemos cantado y alabamos a nuestro Señor, no por lo que somos, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tercer punto, el título: Cristo murió una sola vez para salvarnos. Y lo dice el versículo 28.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El juicio que merecíamos fue cargado sobre Cristo, totalmente. Pero su sacrificio fue suficiente, perfecto y final. Él no necesita ser ofrecido de nuevo, porque en su cruz y en el Gólgota dijo, consumado es. Como dice el Evangelio de Juan 19, versículo 30. La cruz Cristo puso frente a frente nuestra muerte y venció al poder del sepulcro. Fue un sacrificio único y perfecto. Hermanos, vamos a meditar un poco sobre estas palabras hasta el versículo 28. Dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Primeramente, así también. ¿A qué se refiere aquí el Espíritu Santo con esta afirmación, así también? Está refiriendo al gran contraste que existe entre el viejo pacto y el nuevo pacto. El viejo pacto estábamos bajo la ley. Es el antiguo pacto. Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios repetidamente, día tras día, año tras año. Pero sangre de los toros y los machos cabríos nunca pudieron quitar verdaderamente el pecado. Pero ahora la escena ha cambiado. Bajo la gracia, que es el nuevo pacto, Cristo fue ofrecido. Esta es la ofrenda, no un animal ni un hombre cualquiera, sino el mismo Hijo de Dios. Una sola vez, nos dice también el versículo. Tengamos aquí, iglesia, parémonos un momento, porque esta frase es el sumo de la teología bautista, es el ancla de nuestra fe. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no necesita ninguna repetición, como se dice cada vez que se celebra la misa católica. El sacrificio de Cristo fue un acto completo, perfecto, suficiente en el Calvario. Fue la ofrenda que puso fin a todas las ofrendas, de una vez por todas y a todas las generaciones, para toda la eternidad. Si Él fue ofrecido una sola vez, significa que la obra está terminada. Consumado es, como he dicho antes. Está puesto en Juan 19:30. Fueron las últimas palabras de nuestro Señor allí en la cruz. Alabado sea su nombre por siempre. Y después surge el gran propósito que dice, para llevar los pecados de muchos. Fijaos y atender, porque la Escritura nos lo dice con una claridad meridiana. En el versículo 28, para llevar los pecados de muchos. Esta es la promesa de la gracia, porque los muchos son aquellos elegidos del Padre, son los llamados por el Espíritu. Y todos los creyentes que han puesto su fe en el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Cita está en Filipenses 2:9. Para llevar los pecados de muchos. ¿Qué creerían en Él? Qué verdad tan gloriosa. Bendito sea el Señor de la salvación. Cuarto punto. Los creyentes tienen una esperanza gloriosa. Vamos terminando, hermanos.
Dice también el versículo 28, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Los creyentes no esperamos la muerte, esperamos a Cristo. La muerte ya no es nuestra enemiga, es nuestra sierva. Sierva que nos abre la puerta al descanso eterno. La muerte no tiene por qué ser algo malo o un monstruo al que hay que temer. Normalmente nos asusta la muerte, vemos la muerte como lo peor, lo que nos quita todo. La vemos como el enemigo, pero es una sierva. Es alguien que está a tu servicio y que hace el trabajo por ti. No es la jefa que te ataca, es alguien que te asiste. La misión que hace esa sierva, la muerte, es abrirte una puerta hacia el descanso eterno. Esto se refiere a que la vida a veces es cansada, complicada, nos hace sufrir física y emocionalmente. Pero debemos los cristianos ver la muerte como el fin de toda amargura y el inicio de una paz total. Para los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, hemos ido al pie de la cruz con fe y arrepentimiento, no debemos temer a la muerte. Hemos hablado del primer punto, la muerte es cierta y universal. Segundo punto, no hay segunda oportunidad después de morir. El tercer punto, Cristo murió una sola vez para salvarnos. Cuarto punto, los creyentes tienen una esperanza gloriosa. Y el último punto, hoy es el día de la salvación. Hermanos y amigos, escuchad bien. La eternidad nos espera. La palabra de Dios nos ha hablado hoy a través de la Biblia, diciendo, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tengamos en cuenta que no hay segundas oportunidades después del último aliento, que no hay más recursos ni súplicas, que no hay reincorporaciones ni reencarnaciones, porque solo hay dos destinos, vida eterna o condenación eterna. Cristo no murió en vano. Él no fue clavado en esa cruz del Gólgota para que tú lo ignores. Él murió una sola vez y esa sola vez fue suficiente para borrar todos tus pecados. Y cuando digo todos, son todos. No importa cuán bajo hayas caído, cuán sucio te sientas, cuán roto esté tu corazón. Preciosa sangre tiene poder para limpiar, restaurar y redimir. Pero si rechazas su gracia, si retrasas tu decisión, si endureces tu corazón, te enfrentarás al juicio final sin abogado. Porque nuestro abogado de los creyentes es Jesucristo. Y sin abogado no tendrás defensa ninguna. No habrá excusas. No podrás decir, es que no estaba listo. O espera mañana y me arrepiento. El mañana nunca está garantizado. El juicio será justo. Pero eso hoy es el día de la salvación, como es titulado este quinto punto. Hoy, mientras escuchas esta palabra, el Espíritu Santo te está llamando.
Hoy, mientras recuerdas a ese ser querido que ya partió de tu vida, piensa, ¿dónde pasarás tú la eternidad? Contéstate tú mismo si estás listo para encontrarte con Dios. Piensa que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué alegría! Aleluya por eso. Cree en Él, y tu nombre estará escrito en el libro de la vida. No en lápiz ni en tinta que se borra, sino con la sangre del Cordero. Cuando ese libro de la vida se abra y se lea allí tu nombre, los ángeles y los santos lo celebrarán y tú entrarás a la gloria eterna. No te vayas de aquí igual que has entrado. No salgas de este lugar sin hacer la paz con Dios. Si hoy sientes que Él te está hablando, no lo ignores. Ven a Cristo, arrepiéntete, cree en Él y recibe la vida eterna, porque hoy es el día de salvación para ti. Concluyo, hermanos. Como creyentes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, no recordemos a los muertos con rezos, recordémoslos con fe, no con temor, sino con esperanza, no con velas que se apagarán, sino con la luz del Evangelio, que siempre iluminará nuestro camino. Esa luz que arde ardientemente en nuestro corazón y guía nuestros pasos hacia la verdad, la esperanza y la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial,